Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 61 del libro del profeta Isaías, los primeros 3 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El cántico del ungido de Jehová. El cántico del ungido de Jehová. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Isaías 61, versículos 1 al 3. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. El Mesías, su carácter y oficio. Los ministerios del Mesías, el cántico del ungido de Jehová. El mensajero es descrito en esta porción. La salvación que Dios trae a su pueblo se anuncia en términos elocuentes por un heraldo. En primer lugar, este pudo haber sido Isaías, ungido por Dios como profeta para dar a conocer los propósitos divinos, pero la perfección de la obra y la gloria de la persona nos hacen pensar en otro mensajero, el Verbo eterno e encarnado, quien solo pudo realizar la misión de vendar a los quebrantados de corazón y libertar a los cautivos de Satanás. En efecto, el Señor Jesucristo aplicó a sí mismo esta profecía en la sinagoga de Nazaret, diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Esto no quiere decir que toda la profecía se cumplió durante la primera manifestación del Señor, pues juntamente con el año de la buena voluntad de Jehová se proclama también el día de la venganza de nuestro Dios. De modo que la profecía abarca toda la obra de Dios para con Israel hasta la restauración total. Como hemos visto en las canciones del siervo, la obra de expiación y redención que corresponde a la primera venida de Cristo es la base de toda obra divina, sea en relación con Israel, sea en la iglesia o frente al mundo. Meditemos en la gracia y el amor que caracterizan la misión del mensajero ungido por el Espíritu de Dios para la realización de la obra de redención. La proclamación de las buenas nuevas en los mansos, es decir, a los humildes de corazón, que solo pueden recibirlas, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, al par que anuncia venganza sobre los enemigos de Israel, consolar a los afligidos, transformar y hermosear a su pueblo. Son estas buenas nuevas para hombres miserables. Aquí, en este monólogo intensamente personal, tenemos el verdadero evangelio. Es el evangelio del Señor y acerca del Señor. El mensaje del Mesías está plasmado en estos 3 versículos. En este soliloquio reconocemos la palabra del siervo ideal del Señor, cuya unción lo hace a la vez nuestro profeta, sacerdote y rey. Se inicia con la expresa declaración: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová para predicar buenas nuevas a los abatidos. Así, estos 2 pasajes, junto con el capítulo 11, versículo 2, constituyen un argumento en favor de la unidad de la autoría del libro de Isaías. Podemos notar especialmente las 2 palabras ungido y enviado.
al recordar que todo verdadero ministro de Cristo debe ser santificado y enviado. Es de interés señalar que Lucas 4:8 incluye y vista a los ciegos. La misma promesa con el mismo verbo ocurre en el capítulo 35, versículo 5 y nuevamente en el capítulo 42, versículo 7. De ahí que este agregado no sea una contradicción del interés de Isaías de que los ojos ciegos de la gente fueran abiertos. La proclamación incluye el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Aquí se pone en contraste el año del jubileo con el día de venganza, puesto que no pasará sin violencia. El día de redención es llamado también el día de la venganza de Dios. Tal vez año y día no deban ser interpretados rígidamente en cuanto a su significación temporal. La predicación de Jesús duró más de un año y el día del Señor seguramente ha de durar más de un año. Se proclamará consuelo a todos los enlutados, los que lloran sus pecados y transgresiones. Pero una segunda clase de enlutados son los afligidos de Sión, y a los tales les dará una corona en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, alegría en lugar de angustia, y un nuevo nombre significativo de una nueva naturaleza, robles de justicia y viñas del Eterno. La gráfica traducción es darles guirnaldas en lugar de coronas fúnebres, aceite de alegría en sus ropas de luto, alegría en lugar de angustia. Serán vigorosos robles de bondad plantados por el Eterno en su honor. Guirnaldas ceñirán sus cabezas, que una vez estaban cubiertas de ceniza. Brillarán con aceite los rostros que estaban angustiados por el dolor. Serán ataviados alegremente los que estaban de luto. El Mesías es enviado pues a dar a este tipo de dolientes, primero, gloria en lugar de ceniza, es decir, una corona en lugar de la acostumbrada ceniza de arrepentimiento esparcida sobre la cabeza, óleo de gozo en lugar de luto, la unción del Espíritu Santo en lugar de sus abundantes lágrimas, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, un corazón alegre, lleno de alabanza a Dios, en lugar de uno lleno de pesadumbre que mueve a la desesperación. Planteo de Jehová significa plantas permanentes en el jardín de Dios. Nada da gloria a Dios como la justicia personal y probada de los suyos, recibida de Él por medio de la fe. Así, estos versículos mencionan las tres personas de la Trinidad: el Espíritu, Jehová el Señor y el Mesías. Hay tres evidencias de que la palabra mí se refiere al Mesías debido a la asociación del Espíritu Santo con Jesucristo en la unción. Después de los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David, fueron ungidos con aceite, recibieron las bendiciones del ministerio del Espíritu. De manera similar, Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. De manera similar, entonces, para ser rey de Israel. La palabra hebrea que se utiliza para referirse al Mesías, Mesías, significa el ungido, y Christos, de crío, ungir, es el equivalente griego de Mashiach. Jesús leyó parte de este mensaje y lo aplicó a sí mismo. La misión del ungido llegó a ser el ministerio de Jesús: predicar buenas nuevas, sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos, proclamar la buena voluntad de Jehová, el día de venganza, y para consolar a todos los enlutados. Cuando Jesús leyó este pasaje, se detuvo a la mitad de la oración, después de la frase buena voluntad. Al hacerlo, demostró que su obra estaría dividida en dos advenimientos. En su primera venida hizo las cosas mencionadas en Isaías 61, 1 y 2. En la segunda hará las cosas que aparecen en los versículos 2 y 3. En ella aplicará el juicio sobre los incrédulos. Ese será el día de la venganza de Jehová. Sin embargo, el Mesías también consolará a Israel, pues en los años anteriores ya había padecido grandes persecuciones y la gran tribulación. Cuando el Mesías venga,
Cambiará la tristeza de los israelitas creyentes en gozos. Isaías menciona esta verdad con frecuencia. En lugar de ceniza, que se colocaba en la cabeza en señal de luto, tendrá gloria, una corona. Cuando se aplicaba el óleo suave de aceite de olivo, calmaba y tranquilizaba el espíritu, haciendo así a un lado el luto. Otra señal de gozo es un manto de alegría. Israel será justo, y como árboles de roble robusto sus habitantes mostrarán la gloria del Señor. Si bien la expresión el siervo de Jehová está ausente de esta canción, como también lo está en el capítulo 50, pareciera artificial hacer de mí y la palabra me del versículo 1, un nuevo orador. Nuestro Señor vio su misión revelada tan claramente en este cántico como en los demás, y podemos observar en este investido del Espíritu y ungido una combinación de términos que se relacionan con el siervo y con el rey mesiánico. La alegre tarea de aquí es una adecuada secuela del fatigoso trabajo de los primeros cánticos. El fruto se vislumbró en el capítulo 53. Nuestro Señor pudo citar este pasaje al comienzo de su carrera, porque ya había aceptado en su bautismo y tentación el papel del siervo sufriente, y con ello la cruz. Estos son los beneficios de su pasión. Sus milagros hablaron el mismo idioma. El escenario continúa siendo la cautividad, vistas primero de Babilonia y luego de la arruinada Jerusalén. Para sus primeros destinatarios la promesa sería tan literal como la amenaza anterior del exilio, pero como cumplida por Jesús, inauguró las bendiciones proclamadas en las bienaventuranzas y en otros lugares a los oprimidos, y particularmente a los que están de duelo. La libertad a los cautivos habría de ser también espiritual, como tuvo que aprenderlo Juan el Bautista. La pregunta que formuló en Lucas 7:19 fue provocada por las esperanzas que había depositado en el manifiesto de Lucas 4:18. Observemos el elemento de la lenta maduración y paciente reconstrucción implícita en las metáforas de los robles y de las ruinas antiguas. Pero la notoria omisión de Jesús de las palabras el día de venganza señala tácitamente a una última etapa no alcanzada aún. En sus distintos contextos se ve la profecía en su germen, la flor, y por inferencia en la fruta ya madura. Es, sin embargo, esta porción un anuncio del Mesías, de la venida del Mesías. Se menciona así, de manera contundente, la obra que él ejecutará. Sabemos que el que habla aquí es el Señor Jesús, porque citó los versículos 1 y 2 en la sinagoga de Nazaret, y añadió: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo, y su ministerio terrenal tenía el propósito de predicar las buenas nuevas de salvación a los abatidos, vendar quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos del pecado y abrir la cárcel u ojos a los que están presos. Acabó la cita con las palabras: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, porque lo que sigue, el día de venganza del Dios nuestro, no se cumplirá hasta su segunda venida. En su aparición gloriosa, él proclamará el día del juicio de Dios. Entonces consolará a todos los afligidos de Sión, poniendo sobre sus cabezas guirnaldas en vez de cenizas, óleo en lugar de luto, alabanza en lugar de espíritu angustiado. Su pueblo escogido será llamado entonces árboles de justicia, plantados por el Señor y dándole gloria a él. Reconstruirán las ciudades de la tierra prometida que hayan sido dejadas en ruina. Definitivamente esta sección, todo el capítulo 61, describe el ministerio del ungido de Dios como un mensajero de libertad y consuelo divinos. Se refiere
también a lo que significará el misterio de Dios para las demás naciones. Todo ello se desprende de las promesas del pacto divino. Desde una perspectiva histórica, algunos especialistas ven en el ungido a Esdras. Pero la palabra sobre la cual gira este estudio, esta meditación en este día, es la palabra ungió. Ungir, frotar con aceite para consagrar a algo o alguien. Masaje. Masaje aparece 70 veces y se refiere a la costumbre de frotar o untar con aceite santificado a personas santas o cosas sagradas para su consagración. En particular, tanto los sacerdotes como los reyes fueron instalados en sus cargos mediante la unción. En Éxodo 40, versículos 9 al 14 se estipula que el altar, el tabernáculo, la fuente y los hijos del sumo sacerdote habrían de ser ungidos. El derivado más importante de Masás es Masiyash, Mesías, que quiere decir el ungido. Como Jesús es el ungido prometido, su título llegó a ser Jesús el Mesías. Mashiach se traduce al griego como Cristo, de ahí la designación Cristo. Jesús citó este versículo, como hemos visto, y afirmó entonces que aquí se encontraba la esencia de su ministerio. También describió la misión fundamental que había encomendado a su iglesia. El día de venganza corresponde a la segunda venida de Cristo. El simbolismo que representa aquí el gozo que acompaña al establecimiento del reino del Mesías lo vemos en el versículo 3. El espíritu angustiado se refiere al desaliento, debe ser reemplazado por una vida abundante, por el manto de alegría. Muchos ven en este texto el poder del culto de alabanza para expulsar las tenebrosas consecuencias de la incertidumbre. El segundo elemento que vemos es el glorioso manto de la alabanza, la senda de la alabanza. La raíz hebrea de manto, atá, sugiere que la alabanza no es una prenda de vestir que ocasionalmente usamos. Se nos invita literalmente a arroparnos o cubrirnos de forma tal que no haya hendidura alguna por donde puedan penetrar los elementos hostiles. Este manto de alabanza repele y reemplaza el espíritu de pesadumbre. Su mensaje de aliento y esperanza se dirige a todos los oprimidos por la duda y el temor. Vístete de este manto, una pieza de vestir para el invierno, solo nos protege del frío cuando la utilizamos. Vistámonos con el manto de la alabanza en los momentos difíciles. Haz lo que te dice la palabra de Dios. Y podremos observar a Jesucristo, el Salvador, como la luz. Temprano en la historia del cristianismo, comenzaron a celebrar el nacimiento de Jesús. Celebraron en varias fechas y al final escogieron el 25 de diciembre como la fecha más ocurrida. Lo importante no es la fecha. Lo importante de todo es que es una época para ver brillar la luz de Dios en el mundo. El mundo debe reconocer la necesidad del Salvador como luz, porque conocemos o hemos visto la naturaleza de la oscuridad. Oscuridad es el símbolo del pecado. El hombre pecador prefirió la oscuridad a la luz. La oscuridad simboliza la ausencia del conocimiento de Dios y de la luz y de la paz. Además necesitamos reconocer a Dios para que la oscuridad acabe. La extensión de la oscuridad cubre todas partes del mundo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4 se refiere al control de las tinieblas bajo el poder de Satanás. Lo segundo es la esperanza y la espera en el Salvador como la luz. Las profecías reflejan esa esperanza. Su esperanza no tiene egoísmo, su esperanza lleva certidumbre.
comunicada en el mandato de levantarse y resplandecer. La realización de la luz por la llegada del Salvador llegó en la plenitud del tiempo y alumbra el camino de todos los que quieren llegar a Él. Los que siguen a Cristo nunca andarán en tinieblas, tendrán la luz de la vida. Aunque las tinieblas espirituales perduren en algunas partes, la luz de Cristo se ha esparcido hasta los lugares más retirados del mundo. Tenemos el deber de seguir llevando esta luz hasta que Cristo venga otra vez. Así, es importante que nosotros llevemos estas buenas nuevas de liberación a las personas, que comuniquemos este mensaje a todos aquellos que están extraviados, a todos aquellos que andan en oscuridad. Los profetas tenían al Espíritu Santo de Dios en todo momento. Les enseñaba qué decir y los hacía que lo dijeran. Pero Cristo tiene siempre al Espíritu sin medida para equiparlo como hombre para la obra a la cual fue llamado. El pobre suele estar corrientemente mejor dispuesto para recibir el Evangelio. Santiago 2, versículo 5, solo nos aprovecha cuando se recibiese con mansedumbre. A los pobres en espíritu, Cristo les predicó la buena nueva cuando dijo: bienaventurados los mansos. La satisfacción de Cristo es aceptada. Por el dominio del pecado en nosotros estamos atados y sometidos al poder de Satanás, pero el Hijo está listo para librarnos por su Espíritu, y entonces seremos verdaderamente libres. El pecado y Satanás iban a ser destruidos, y Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Pero los hijos de los hombres que se resisten a esta oferta serán tratados como enemigos. Cristo iba a ser el consolador, y lo es, enviado a consolar a todos los que se lamentan y que lo buscan a Él y no al mundo como consuelo. Él hará todo esto por su pueblo para que abunden en frutos de justicia como ramas del plantío de Dios. La misericordia de Dios, la expiación de Cristo y el Evangelio de gracia no son de provecho al autosuficiente y soberbio. Ellos deben ser humillados y guiados por el Espíritu Santo a reconocer su propio carácter y necesidad, para ver y sentir su necesidad, el amigo y salvador de los pecadores. Su doctrina contiene indudablemente la buena nueva para los que se humillan ante Dios. Así, el Señor enviará a su siervo para anunciar las buenas nuevas. Podría quedarnos alguna duda y pensar de quién habla estos versículos, a quién ha ungido Jehová y ha enviado para predicar las buenas nuevas. En pasajes anteriores, Isaías identificó al personaje. En el capítulo 11, versículo 1, el profeta escribió que el Espíritu de Jehová reposará sobre la vara del tronco de Isaí. En el capítulo 42, versículo 1, el Señor Dios prometió que pondrá su Espíritu sobre su siervo, que traerá justicia a las naciones. En el capítulo 50, versículo 4, en un pasaje de los versículos acerca del siervo, el siervo afirma que tiene lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Enseguida, de otro de los pasajes mesiánicos, en el capítulo 49, versículos 8 y 9, el Señor prometió que iba a llamar a los cautivos y liberar a los que estuvieran en oscuridad. Dos cosas que hace el ungido de Dios que habla en estos versículos. Al comienzo de este capítulo, quien habla dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Hay alguna razón para dudar de quién es el que pronuncia estas palabras? Este no es otro que el siervo de Jehová, la vara de Isaí, Jesucristo. Un importante pasaje del Nuevo Testamento elimina cualquier duda cuando Jesús hace la lectura en la sinagoga. Este fue un momento dramático para todos los presentes, que estaban tan asombrados y furiosos que procuraron arrojarlo por un despeñadero. Pero la reacción que tuvieron no cambió nada. Jesús se identificó como el que cumplía estas profecías. Entonces Jesús habla aquí proféticamente, anunciando que el Espíritu del Señor está sobre él. Jesús es el ungido, es decir, es el Mesías. Él ha venido para anunciar las buenas nuevas. No debemos olvidar
que Dios no envió a su Mesías para restaurar el reino terrenal de David y Salomón, ni tampoco para establecer un nuevo y mejor reino sobre la tierra. El que habla nos dice que Él ha venido para predicar las buenas noticias, vendar quebrantados, publicar libertad y consolar. Él descendió con un mensaje de buenas noticias, de sanamiento y de libertad. Vino proclamando su misericordioso mensaje a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los prisioneros. El contexto más amplio de estas palabras nos lleva a considerarlos como problemas más bien espirituales que físicos. Isaías había escrito que las iniquidades del pueblo los había separado de Dios y que la oscuridad cubría la tierra. En los capítulos anteriores, Dios prometió una maravillosa liberación del pecado y de la oscuridad. En este capítulo nos dice quién traerá ese alivio y esa salvación. El Mesías es el portador de esta bendición porque el Espíritu de Jehová está sobre él. Todos los seres humanos necesitan escuchar las buenas nuevas de Jesús, ya que sus vidas están a menudo repletas de miseria y de problemas. Soportamos la derrota y el fracaso con mayor frecuencia de lo que triunfamos. Nuestro corazón está quebrantado y es desilusionado con frecuencia. Nuestros seres queridos sufren dolor y mueren. A veces quienes amamos nos hieren y nos abandonan. Estamos cautivos o somos incapaces de escapar de las consecuencias de nuestros propios fracasos o somos controlados por los errores de los demás. Sufrimos por la amargura del cónyuge, por el desamor de un progenitor o por las ásperas críticas de otros. A menudo nuestra vida es una serie de episodios de duelo y pesar. Los momentos de felicidad y gozo pasan demasiado rápido y muy pronto nos dolemos por otra pérdida o por otro fracaso. Nuestra vida se ve frecuentemente tentada por la avaricia, los celos, el orgullo, la codicia, la envidia, el odio o la ira. Al final nos aguarda la muerte, inevitable, oscura e innegable. Todos los hombres son herederos de esos males debido a sus propios pecados, rebeliones y culpas. Sin embargo, Dios no quiere que ningún ser humano sea abandonado a ese destino. Él ha enviado a su ungido a anunciar las buenas nuevas del futuro diferente. El tercer versículo establece una serie de elementos contrapuestos que son motivos de gozo para cada corazón humano. De un lado tenemos lamento, aflicción, cenizas, angustia. Del otro encontramos consuelo, esplendor, aceite de gozo, un manto de alegría. El Señor sabe cuando las lágrimas corren por nuestras mejillas y cuando nuestra vida parece mustia y desaliñada por causa de nuestros pecados. Él ha provisto la alternativa, las buenas nuevas de su amor en Cristo. Palabras habladas, escritas y recordadas expresan las buenas nuevas. El Evangelio es el poder de Dios. El Señor dispone obrar en el corazón humano por medio del Evangelio, mediante el cual nos imparte consuelo, gozo, libertad y fortaleza. Atendamos a Dios en su predicación, atendamos a Dios en sus palabras y obtengamos estos beneficios para también nosotros poder cantar con todo el coro celestial. Abba Padre, alabado sea tu nombre por las grandes bendiciones que nos has dado. En Jesucristo tenemos la consumación de esta profecía y también Él llevará a cabo la consumación de todas las promesas que ha dado a todos los que creen en su nombre. Oremos a Dios y gocémonos en su salvación, gocémonos en sus promesas y gocémonos en todo lo que el Señor nos da como sus dones y que podamos nosotros clamar desde hoy, Abba Padre. Oremos a Dios para que esto sea una realidad de nuestras vidas todos los días. Bendito Padre, Señor, gracias te damos en este día por tus bendiciones, por tu amor, por tu cuidado, Señor, porque nos permites tener gozo en medio de la tribulación, porque nos permites confianza en medio del desaliento, Señor, y porque cubres con alegría los días tristes y además nos haces vivir gozosos.
Padre bendito, Señor, permite que esto sea una realidad de nuestras vidas todos los días, en cada instante y en cada momento. Que no sean las circunstancias las que opaquen nuestro corazón, sino que tu bendito evangelio, tu bendito mensaje, Señor, alegre nuestros días, nuestra mente, nuestro corazón y nuestros espíritus, y nos hagan vivir confiados. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu amor inagotable, pero sobre todo por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que nos permitió libertad y vida eterna. Gracias, Padre, de todo ello, todo clamamos a ti, y de todo te damos gracias por medio de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.